Leyendas del barrio. Historias que inspiran. Amigas y amigos que nos ven, pues desde las diferentes plataformas que existen en estas tecnologías de la información, pues estamos iniciando un gran proyecto. Su servidor y amigo Carlos Morales, originario del municipio de Huejotzingo, está pues emprendiendo este proyecto cuyo nombre es Leyendas del Barrio. ¿Por qué su nombre? Porque en muchas ocasiones hay mujeres, hay hombres que en algún momento dado, cuando fueron niñas, niños, jóvenes, o ya en la edad adulta o adulta madura, pues tuvieron una participación muy importante dentro de su sociedad. Aquí vamos a conocer precisamente esas historias que a veces se pierden en el camino, a veces se quedan olvidadas, pero a través de este proyecto, de este podcast, vamos a poder conocer gente pues de toda esta gran región del estado de Puebla. El día de hoy pues estamos arrancando con un invitado de lujo, con el maestro Eduardo Morales Heras, que es conocido y hemos platicado con él, lo hemos entrevistado y hemos hablado con él acerca pues de historia, de su carrera en la formación de niños y jóvenes en el municipio de Huejotzingo, de toda esa gran experiencia que tiene en lo que es la crónica en la región de Huejotzingo. Pero el día de hoy vamos a conocer otra faceta del profesor Eduardo Morales Heras. Precisamente vamos a conocer esa leyenda del barrio que muchos no conocen y que tiene que ver con su participación deportiva. Y por eso, pues de antemano, muchas gracias, maestro Eduardo Morales Heras. Vamos a empezar porque nos diga cuál es su lugar de nacimiento y cuántos años tiene actualmente. Bueno, mi lugar de nacimiento es la población esta de Huejotzingo y yo nací el 13 de octubre de 1933. En la actualidad estoy cumpliendo 91 años. ¿Qué deportes se practicaban? ¿Qué deportes practicaba usted? Mis aficiones en el deporte fueron fundamentalmente tres, que fue el fútbol, el box y el atletismo. Todos esos los practiqué pues porque las instituciones educativas en las que estaba pues me convocaban y sabían que tenía yo pues ciertas cualidades para sobresalir en ese aspecto. Estudié en el Instituto Oriente de Puebla y en el Instituto Benavente. Ahí fui, sobre todo del Instituto Oriente, fui, pues no el jugador más caracterizado de esa época, pero sí participaba yo en la selección de la escuela y jugábamos con equipos de Guadalajara pertenecientes a la misma confesión de los jesuitas. También, ya siendo universitario, pues practiqué el atletismo, sobre todo en los 5,000 metros, en los que también tuvimos pues una participación importante. Desgraciadamente, cuando es uno joven no tiene uno pues el conocimiento de lo que puede significar una medalla o un diploma. Yo tuve diplomas y medallas, pero... ¿Y los conserva usted? No, es precisamente a lo que voy, no los conservo. Uno de joven no le da uno la importancia que tienen esas cosas porque... ¿Algunas publicaciones en periódicos o fotos? Pues sí, pero
Ya se perdieron. Incluso periódicos como La Opinión y eso ya no existen, ya no hay. Por ahí que tenga guardada. Tengo una fotografía y donde cuando estuve en la Universidad de Puebla, en el Carolino, fui seleccionado para jugar fútbol en la Escuela de Derecho. Muy bien. Entonces, en esa participación logramos el campeonato universitario de fútbol. ¿A nivel nacional? No, a nivel estatal. A nivel estatal nada más. Luego también participé en una liga de Puebla, no recuerdo en este momento cómo se llama, en la que Huejotzingo participó con un equipo de mucha trascendencia hasta la actualidad que se llamaba el Municipal. Muy bien. ¿Verdad? Y era un equipo magnífico. Jugábamos en lo que hoy llamamos el Camposanto. ¿Quiénes jugaban ahí que recuerde usted? Bueno, como portero, Agustín Oliver. En la defensa estaba Trinidad Gutiérrez. En la media jugaba Domingo Núñez. ¿Y quién era el goleador de ese equipo? Pues no lo van a creer, pero pues el goleador fui yo, servidor. ¿Cuál era su posición? Era de centro delantero. Yo fui en ese torneo, fui campeón goleador y finalmente logramos el campeonato en esa liga y competimos con otro equipo que también era bueno, era el Seguro Social de la ciudad de Puebla. El Seguro Social. Nosotros estábamos invictos en el torneo, pues como en todas las cosas, nos hicieron política para quitarnos el campeonato, que era el último, y estaba la lucha entre el Seguro Social y el Municipal de Huejotzingo. Entonces, nos llevaron a jugar al estadio o al campo deportivo de Puebla, al Mirador, donde está actualmente el Parque España. No, entonces ahí estaba el equipo Mirador, que era la cancha del equipo profesional de Puebla, ¿no? Que así se llamaba Puebla FC, ¿no? Y ahí pues ellos quisieron aprovecharse por el desconocimiento del campo, pero pues no les dio resultado. Y salió campeón. Y ganamos ahí en el Mirador 3-0. ¿Y quién metió los goles? Yo metí 2 y Agustín Pinto anotó el otro gol. Muy bien. Luego, para ridiculizarnos, nos hicieron jugar con una selección de Puebla, sí, y muchos de ellos eran jugadores del Puebla FC, del equipo profesional, y pues, ¿para qué les voy a mentir? Esa ocasión sí nos ganaron 2-0. Fue con nosotros para entregarnos la copa, fue pues mi tío Jeremías Morales. Ese fue el que nos entregó la Copa de Campeones del Estado. Muy bien. La fuerza se llamaba Primera Intermedia, ¿no? Muy bien. Y ya después seguimos aquí en la Liga de Huejo, se amplió esa liga y luego, pues, juegos por donde quiera teníamos y pues nos solicitaban para jugar, sobre todo en San Martín Texmelucan, en el campo de San Damián. San Damián. En San Damián. Otra cancha histórica, ¿no? Sí, San Damián. Sí, ahí. Nosotros íbamos y ganábamos en San Martín, casi en todos los pueblos de la región. Sí, era muy buen equipo. Maestro, y por ejemplo, ¿usted llegó a ser profesional en el fútbol? Bueno, estuve a punto de serlo, pero pues el destino no lo quiso porque tuve el problema de
los meniscos, ¿no? Entonces dejé de jugar un tiempo para ver si me recuperaba, pero ya no fue posible. ¿Quiénes impulsaron por primera vez en la historia de Huejotzingo el fútbol soccer? Don Tito López, Moisés Pinto, Lucio Linares, Nicolás Aispuro, Amador Reyes y unos señores se apellidaban Méndez. Hay otros que desgraciadamente pero ellos fueron los que iniciaron el fútbol aquí en Huejotzingo. Ah, ¿sí? Sí. El campo deportivo es lo que actualmente ocupa la Escuela Maximino Ávila Camacho primaria. Ahí era el campo Ahí era de el fútbol. campo deportivo. Y posteriormente, para construir la escuela, no encontraban predio. Entonces tuvieron que hacer gestiones ante los que pertenecían ¿A la al liga? conjunto ejidal, al porque ese lugar allá hace muchos años fue panteón del pueblo y era parte del convento de Huejotzingo. Después desapareció y se lo dieron a los ejidatarios, y en ese momento ellos eran, pues vamos a decir, los dueños del terreno, pero Jeremías Morales, Agustín Morales, don Federico Morales y otras personas hicieron gestiones para que los ejidatarios donaran ese terreno para la construcción de la Escuela Maximino Ávila Camacho primaria. Claro. Y después, para compensar la pérdida de ese campo, entonces la presidencia municipal donó lo que hoy conocemos con el nombre de Camposanto. Y ahí empezó a propagarse con mayor intensidad el fútbol, y hasta la fecha pues se ha mejorado mucho. A mí todavía me tocó el principio de ese trabajo, porque cuando fuimos había tumbas todavía. Era una cosa verdaderamente sorprendente que, habiendo sido panteón, se abandonó totalmente ese lugar. Entonces cuando nosotros fuimos nomás encontrábamos pues montones de tierra, de tumbas de hace muchísimos años. Y había lápidas. Sí, había lápidas. Pedazos ya abandonados. Sí, ¿no? Abandonado totalmente, porque ¿Y por qué fue? Ahí, según la tradición, era un lugar maldito. Comentaban que en esa época había 5 barrios, los que conocemos actualmente, y otro barrio que estaba por el templo antiguo del Carmen, que se llamaba el barrio de Mixtla. El barrio de Mixtla. De Mixtla. Yo todavía alcancé a conocer algunas tapias. Las tapias eran muros donde construían sus casas en esa época. Había un lugar en ese barrio, eran muy fanáticos de las brujas y de los diablos, eso dicen. Relatan que como castigo por su inclinación hacia el demonio, les mandó una epidemia Al barrio de Mixtla. al barrio de Mixtla, de tal manera que el barrio de Mixtla se quedó sin gente, y todos los que murieron en el barrio de Mixtla fueron sepultados en lo que conocemos con el nombre de Camposanto. Pero, maestro, tiene lógica, ¿no? Porque era un cementerio abandonado. Sí, abandonado, O sea, por eso. sí había lápidas, había Sí. como montones de tierra,
pero estaba abandonado. Sí. Nadie llevaba flores, Ya no, nadie... nada, absolutamente ya no. Precisamente Bien. porque lo consideraban como un lugar maldito. Ah, fíjense. También Y lo es refieren, es lo que hoy conocemos también, aparte de Camposanto, hoy también muchos jóvenes futbolistas le llaman el campo Huejotzingo, o le dicen vamos a jugar al Huejo. Y pues bueno, ya sabemos de antemano que platicar con el maestro Eduardo Morales no solamente es la parte de sus logros deportivos, de todo ello, sino ya sabemos que al ser el historiador por excelencia de Huejotzingo, pues tiene mucho conocimiento. Oiga, maestro, y regresando al tema de usted, porque nos interesa esta ocasión saber de sus logros deportivos, porque es usted una leyenda del barrio. en el box yo estuve entrenando en Puebla con el Chato Chanes, así se llamaba. El Chato Chanes. Entonces ahí íbamos a entrenar, íbamos a, pues, hacer todo el ejercicio referente a esa actividad, y pues logramos destacar en algunas ocasiones. Yo logré pelear aquí una ocasión, aquí el 17 de septiembre, y pues ganamos, y después vino una eliminatoria para participar en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. Entramos, yo quedé finalista en esa actividad. A nivel nacional. No, a nivel estado. Ah, ok. Porque cada año mandaban a los mejores atletas de estado. De cada estado. Ajá. Los mandaban a los centroamericanos. Y entonces le vinieron a pedir permiso a mi papá para ver si me autorizaba para ir allá. Bueno, para finalmente llegar a esos juegos, pero mi papá se negó. Dijo, lo mandé a estudiar, no lo mandé a que le diera de la madre. Más o menos, ¿en qué años fue esa? Tendría yo como 15 o 17 años en esa época. O sea, debió haber sido en los 40s. En los 40. Más o menos, finales de los 40s, más o menos. Principios de 50. Ah, bien. Entonces ya no pudo ir a los centroamericanos. Ya no. Pero entonces, dentro del estado de Puebla, tuvo otras participaciones en el boxeo. Ya no. En el boxeo. Entonces, yo tuve un problema en el Benavente y me expulsaron de la escuela. Entonces, entré al Oriente. Pero lo expulsaron por el box. Bueno. Por practicar box con sus compañeros. Ahí, a todos los que éramos foráneos, nos llamaban indios. Había discriminación también. Sí, porque había mucho hijo de español, árabes, ¿no? De los Bojalí, los Jacobo, en fin, todos esos. Y los ricachones de Puebla, los Montoto, los O'Farrill, todos esos. Y a nosotros, pues, nos discriminaban, ¿no? O sea, Entonces, pero la discriminación ha existido a lo largo de la historia, ¿verdad, sí. maestro? Entonces yo me formaba, bueno, nos formábamos para entrar a clase, y el que venía atrás de mí me picaba Atrás. Vamos a dejarlo así. Me empujaba, me jalaba los cabellos, y pues yo no hacía nada. Pero entonces otro que entrenaba ya con nosotros, con el Chato Chanes, se llamaba Fidelio Mendoza, y él era de Amozoc. De Amozoc. Y me dice, a él también le decían indio, entonces él me decía, pinche indio, pues no te dejes, quién sabe qué. Y así fue. No se dejó. No, pues ya empezó a hacerme lo mismo que me hacía. Entonces yo agarré, me volteé, que le meto un trancazo. ¿Pero qué fue? ¿Fue un jab? ¿Un gancho? ¿Un recto? Y
y le tumbé un diente. Entonces, a raíz de eso, como era un árabe, Bojalil, en la dirección le daban preferencia a ellos. Sí. Y pues mandaron llamar a mi papá, y creo que no, que yo no hay un peligro, quién sabe qué, y que me expulsan. No, un peligro. Bueno. Sí. Y entonces al año siguiente mi papá no sabía dónde meterme en la escuela, pero se encontró a don Alejo Méndez de Calpan y se platicaron, eran amigos. Dice, pues ya no andes buscando, llévalo a esta escuela y vas a ver cómo ahí lo enderezan. La escuela se llamaba El Marcía. El Marcía. El Marcía era, El Marcía. el maestro era Adelaido Martínez, era el director de la escuela. ¿Era privada también? Sí, era privada, pero era una rigidez tremenda allí, ¿no? Como militar. Sí, ahí nomás nos visitaban cada mes nuestros padres. O sea, usted vivía ahí. Así, ya. Y ahí empezó a practicar atletismo, ya no. Pues ahí es donde dejé el deporte porque no salíamos absolutamente a ninguna parte. Solamente el día domingo salíamos a misa y adentro. Y no, nada pues de... bastante rígido. Sí. Bastante fuerte la Y disciplina. así estuvimos 2 años. 2 años estuve ahí en esa escuela, ¿no? Y en esos 2 años paró el deporte. No, jugábamos con pelotas hacíamos nuestras pelotas con el hilo de los calcetines, hacíamos nuestras pelotas. Y así jugaban fútbol. Jugábamos en el patio de allá de la escuela. Y también... Oiga, maestro, ¿y entonces el atletismo cuándo lo empieza a practicar o cómo? Cuando ya entré a la preparatoria en el Oriente. Entonces entré a la preparatoria y de ahí, de la preparatoria, iba otro de aquí, de Huejo, Feliciano Torres, y nos acompañábamos, íbamos al campo que era campo deportivo, allá junto al Hospital General, ¿no? Ahí era un campo deportivo y había una cancha donde entrenaban muchos, no nada más nosotros. ¿Por dónde era esa parte en Puebla? ¿Por dónde era más o menos? Por la iglesia de Santiago. Pues ahí entrenábamos, nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos a correr y a las 7:30, pues íbamos a desayunar, nos bañamos y a la escuela. Sí, así era. ¿Y ahí cuáles fueron sus logros en el atletismo? ¿En qué disciplina participó? En 5,000 metros participaba yo, pero no voy a ser mentiroso. Lo más que logré fue el 3er lugar, ¿no? A nivel estatal. A nivel estatal. Vaya, una de las, si no era la cualidad más importante, era que yo era muy veloz. Entonces, pues realmente eso me ayudó mucho en el fútbol, porque en esa época se pensaba que los señores fuertes y gordos eran los mejores defensas, pero pues no era así. Entonces, cuando ellos querían alcanzarme, pues ya no podía. O sea, como era usted también corredor, lo utilizaba Sí, para el fútbol, para su... Y sí, en los 100 metros gané, parece que 2 o 3 carreras de 100 metros. Entonces, el que me impulsaba mucho, porque era también un aficionado al fútbol y a todo tipo de deportes, el maestro Pedro Ángel Palou, ¿no? Que ahora la Casa de la Cultura de Puebla lleva su nombre, ¿no? Y también fue miembro de la Crónica de Puebla, ¿no? Sí, ¿no?
Fue un personaje muy conocido en Puebla. ¿Y era su amigo? Sí, era mi amigo Pedro, Ángel Palou, y ese me impulsaba mucho. Pero ya no le pregunté, pero por ejemplo, en el box, ¿qué torneo es el que más recuerda usted? ¿Cuál fue su mejor? Es que los torneos se llevaban a cabo en la cancha San Pedro. Pero yo iba como pues aficionado particular, no pertenecía yo a ninguna sociedad, pero jugábamos ahí en la cancha San Pedro. Entonces en la cancha San Pedro se hacían los eventos deportivos, se jugaba el básquetbol, el box, también espectáculos, la lucha libre. ¿El box? No, lucha libre, pero profesional. Y también iban cantantes famosos. Ahí fue donde yo escuché cantar a Lola Beltrán por primera vez. Se subió al ring y desde ahí empezó a cantar. Y de los 3 deportes que practicó, el atletismo, el boxeo y el fútbol, ¿en cuál considera usted que destacó más? En el fútbol, sí. Goleador. Sí, era yo, yo fui, de veras. ¿Fue usted también? En un torneo llegué a anotar hasta 68 goles. En un 68 torneo. goles. Sí. Y por ejemplo, sabemos que usted también fue titular de la selección de Puebla. De la Universidad de Puebla. De la universidad, sí, yo fui titular y también fui campeón goleador allí. De la Universidad de Puebla. De la Escuela de Derecho, pero jugaban todas las escuelas. Muy bien. Jugaba medicina, química, todos. Oiga, pero había una selección, sí, de todas, se hacía de la universidad, de ¿y usted participó en esa selección? Sí, participé, pero en esa época empezó el problema universitario, porque teníamos que ir a Guadalajara a jugar, pero con el lío de la universidad que empezó, se acabó ese torneo, ya no hubo. Pero era usted también titular en la selección de la universidad. Era yo titular en la selección. Igual era usted centro delantero. ¿Mande? También era centro delantero ahí. Sí, siempre fui centro delantero. Muy bien. Sí. A mí se me hace muy importante que usted, con la calidad moral que tiene, como una leyenda del barrio, de aquí de Huejotzingo, y un deportista destacado, les diera un mensaje de aliento a los que hoy quieren ser futbolistas, quieren ser boxeadores, quieren ser corredores, quieren ser los nuevos Hugo Sánchez, ¿verdad? Todo eso. Que les diga a usted, ¿qué es lo que necesitan hacer para ser buenos deportistas? ¿Qué se necesita? La mentalidad ha cambiado. Antes los deportistas lo hacíamos por gusto. No íbamos tras una, ¿cómo diría? Tras una cuestión económica. Nos metíamos a esto para ganar dinero y todo. Además, ni lo había. No pagaban. No, entonces lo hacíamos por gusto. Hoy, los futbolistas, todos los deportistas le entran duro por el dinero, ¿no? Por ejemplo, los actuales, ¿cuánto ganan? Por ejemplo, yo sé que hay equipos de acá de Huejo que traen jugadores de otros lugares, les pagan para que jueguen. Hay que jugar y hay que practicar deporte por amor. Bueno, es una condición. Muy bien. Gracias por su tiempo y nos vemos, amigas y amigos, en el próximo capítulo de Leyendas del Barrio. Vamos a estar hablando de muchas mujeres y hombres que han dejado huella
en toda esta gran región. Aquí vamos a dejar una huella imborrable de todas esas leyendas del barrio. A ver. Hasta pronto. Leyendas del barrio.